Soy jueza de la familia, mujer, niñez y adolescencia, en esta tarde jueza garantista de derechos constitucionales. En este momento nos instalamos en esta audiencia pública propuesta por Peter Dudar y otros en contra de el señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria. De manera inmediata le concedemos la palabra al accionante. Gracias, señor juez, señores representantes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Agradeceré en primer lugar, señor juez, que se agregue al expediente 100 firmas adicionales que están apoyando nuestra petición de medida cautelar. En primer término, me permite, le vamos a correr traslado a la parte accionanda y le vamos a pedir que enseguida se incorpore al proceso. Les voy a pedir de la manera más comedida que ustedes, por favor, para intervenir, se acerquen al micrófono para que todas las intervenciones sean grabadas para que tengamos el respaldo de ley. Tenga la bondad de correr traslado. Proceda. Gracias, señor juez. No voy a hacer una exposición sobre la calidad de los derechos, ni sus antecedentes, ni voy a hablar sobre la doctrina inherente a los derechos constitucionales, señora juez. Como usted bien lo ha señalado, usted es jueza garante de los derechos constitucionales, por lo tanto, es un tanto ocioso redundar en aquello. Sin embargo, me voy a hacer una pequeña referencia a la calidad de los derechos. Y ellos, señora jueza, a raíz de la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, tuvieron un giro muy importante en la vida jurídica del Ecuador. Si bien los derechos de primera generación nacen con la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que son recogidos en la Constitución de un país, de una república constitucional de derecho, trasciende posteriormente a aquellos países que asumen el neoconstitucionalismo e incorporan y toman de diferente forma lo que son los derechos constitucionales. Estamos en el momento, señora juez, ya en derechos de cuarta generación. Los derechos económicos, sociales y culturales fueron ya incorporados en las constituciones anteriores a la del 2008. Hoy se le da un nuevo giro. Con la Constitución del 2008, señora juez, se trasciende del Estado constitucional de derechos a un Estado constitucional de derechos y justicia, como es la que tenemos. ¿Qué debemos entender nosotros por aquello, señora juez? Básica y fundamentalmente a que el gobierno se somete a las leyes, con énfasis y respeto en los derechos y garantías de las personas. El Estado constitucional de derechos se fundamenta entonces en la subordinación que el empleado público, el funcionario público, el Estado en su conjunto, quienes por la delegación que les hace el pueblo, deben someterse a la ley y a la Constitución. No hay nada que esté por encima de la Constitución, señora juez. Y la Constitución es muy clara y establece los principios generales sobre los que se asienta la interpretación y el ejercicio de esos derechos. Y habla de los principios sobre los que, de interpretación y aplicación de los derechos. Y es en torno a la aplicación de esos derechos que nosotros hemos interpuesto precisamente esta acción de medida cautelar. ¿Cuál es, señora juez, cuáles son los derechos que están vulnerándose ya con la medida que ha tomado la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el caso de Coopera? Coopera, señora juez, es de conocimiento público, es una institución que no pertenece a tres personas.
no es una institución que pertenece a 4 personas. Coopera es una institución cooperativa que tiene más de 100.000 asociados. Son más de 100.000 personas las propietarias de esa empresa, de esa cooperativa. No son 4, no son 5, no son los pocos accionistas que eran de los bancos anteriormente. Esa situación hace necesaria varias consideraciones, señora jueza. Y me voy a permitir ahora sí entrar a los hechos con los cuales se vulneran los derechos, con la resolución de disolución y liquidación de la cooperativa Coopera. En primer lugar, señora jueza, hasta el día de hoy, los dueños, los propietarios de la cooperativa, no sabemos a cuánto ascienden las pérdidas, las supuestas pérdidas, señora jueza, que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria viene manifestando han existido en los últimos 3 años. No sabemos. Y es en base a eso que se resuelve la disolución y la liquidación. Por varias ocasiones el señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria aparece en los medios públicos, medios de información públicos y privados también, señora juez, haciendo el anuncio de que se hace necesaria la intervención, la disolución y la liquidación de la cooperativa, porque se han encontrado, dice, inconsistencias en los estados financieros. Y señala además que esas inconsistencias no son de ahora, sino de los últimos 3 años, año 2010, año 2011, año 2012. Señala también el señor Superintendente que esa afección a los estados financieros ha deteriorado enormemente el patrimonio de la cooperativa. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos en cuánto ha sido vulnerado el patrimonio de la cooperativa. ¿Cómo ha sido vulnerado? ¿Cómo ha sido deteriorado ese patrimonio? Más aún, señora juez, si es que fuera verdad, como señala el señor Superintendente, a lo mejor tiene los documentos a la mano para que nos puedan exhibir y mostrar y decirles por esta razón. Si es que ha habido falsificación de los estados financieros en Coopera durante los años 2010, 2011 y 2012, ¿en dónde están las indagaciones? ¿En dónde está la denuncia al fiscal por el delito tipificado en el Código Penal de falsificación de estados financieros? No hay, señor juez. Hasta el día de hoy no hay ninguna indagación, peor una instrucción fiscal contra los administradores de Coopera. Los administradores de Coopera, señora jueza, son 21 personas. 9 integrantes del Consejo de Administración, 9 integrantes del Consejo de Vigilancia, más los representantes legales. Contra ellos, hasta el día de hoy, no hay absolutamente ninguna acción de orden penal por el delito de falsificación de los estados financieros. Y sigue el señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria con gran elocuencia señalando que las inconsistencias encontradas y la decisión que ha tomado es para salvaguardar los intereses de los ahorristas. Señora jueza, ¿quiénes son los ahorristas de Coopera? Aquí están. En el expediente constan más de 200 firmas de apoyo a esta postura. Esos son los ahorristas y los dueños de Coopera. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo nosotros los dueños? Los propietarios de Coopera. Que se dé una información clara y transparente sobre la situación de la cooperativa. Jamás la Superintendencia de Cooperativas, señora jueza, nos preguntó si es que estamos en capacidad de cubrir el hueco financiero que dice que existe en la Coopera. Y de un legajo le mandó a cerrar. Jamás hemos sido consultados nosotros si es que estamos en capacidad de poner el capital suficiente para rehabilitarle, para revivirle si es que es necesario a Coopera. Y eso, señora juez, es atentar directamente contra el derecho de propiedad y contra el derecho a la libertad garantizada a través
del derecho a la igualdad formal y material, señora jueza. Hemos sido excluidos. Nos levantamos un día con la grata sorpresa de que se está liquidando la organización que hemos venido soportando durante los últimos 10 años. La construcción del holding social denominado Coopera no es de un día, no se hizo del día a la mañana. Gran parte de quienes están soportando la operación de Sopera son ciudadanos que han encontrado en Cuenca un paraíso para vivir y están aquí presentes, señora juez. Son relativamente ancianos, señores de la tercera edad que vienen, discúlpeme ser grosero y drástico, a buscar un lugar en donde morir, porque del país del que vienen fueron expulsados por la inclemencia de las políticas económicas que viven allá. Y de pronto vienen y se topan aquí con sorpresas enormes. Siendo socios, cuando abrieron sus cuentas les dijeron y nos dijeron y firmamos un contrato de adhesión, de participación, de sociedad en esa organización. Y sin embargo el señor superintendente de Economía Popular y Solidaria de un brochazo le trata de liquidar, sin siquiera consultarnos si estamos en capacidad de rehabilitarlo, de poner, de inyectar el capital que dice que le falta. Y no puede decir aquello, señora jueza, porque simplemente no sabe. Hasta el día de hoy, como le insisto, no tenemos la información necesaria para saber cuáles son las pérdidas. Son 100.000 socios, señora jueza. Si las pérdidas fueran 10 millones de dólares, 100 dólares por socio salvarían a la cooperativa. Digamos que no todos los socios están en capacidad de aportar 100 dólares, que solamente la mitad. Estamos hablando de 5 millones de dólares, pero no sabemos cuánto es. Y empieza ya un proceso de devolución de los dineros. Estamos equivocados, señora jueza. Este es un país constitucional de derecho y justicia. La justicia, señora juez, es la capacidad que tiene usted para hoy legislar, para hoy darnos el ejemplo de que aquí se garantizan los derechos de los ciudadanos. Esa es la facultad que la Constitución le ha dado a usted, y es por eso que hemos acudido, señora juez, a los órganos de la justicia para que velen por nuestros derechos. Permítame, señora juez, para ir concluyendo, solamente pedirle que se agregue al expediente la siguiente información. En el sitio web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria existen 2 boletines de prensa relacionados con la disolución y liquidación de la cooperativa. El primer boletín, el segundo boletín, dice: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resuelve la disolución y liquidación de Coopera, junio 12 del 2013. Boletín número 37 dice: el funcionamiento de la cooperativa Coopera es normal, junio 9 del 2013, señora juez. Con su venia, señora juez, le agradeceré que se incorpore al expediente. Esa es la carátula. ¿Qué dice, señora jueza, el boletín número 37 del 9 de junio? El funcionamiento de la cooperativa es normal. Tras los últimos acontecimientos que son de dominio público, estamos hablando del proceso por el supuesto lavado de dinero. En el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Coopera, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria confirma que Coopera funciona normalmente y que sigue siendo administrada por sus socios, su consejo de administración y el gerente subrogante. La Fiscalía General del Estado inició una indagación sobre movimientos inusuales de algunas cuentas abiertas en la cooperativa, como señaló el fiscal de la Nación. Las investigaciones recaen sobre 4 empleados que están siendo perfectamente identificados e individualizados. Coma, y dice, y no compromete en absoluto a Coopera. Eso el 9 de junio, señora jueza. Boletín de la Superintendencia. El día
el día 12 de junio, 3 días después, boletín de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 3 días después, señora jueza. Pese a esta, Superintendencia de Economía Popular Solidaria resuelve la disolución y liquidación de COPER. Pese a esta situación, el sector económico popular y solidario es sólido, goza de buena salud financiera y cumple de su rol social. A continuación, dice, voy a leer las partes importantes. La superintendencia en el proceso de supervisión encontró inconsistencias en los estados financieros presentados en los últimos 3 años que evidenciaron pérdidas considerables. ¿Cuáles son esas pérdidas? Y en creciente deterioro patrimonial, sobre lo cual se requirió justificación a los administradores de COPER. Dice, la suma de estos factores, 3 factores alude la superintendencia. Primero, el supuesto lavado de dinero. Supuesto, digo, señora jueza, porque hasta el día de hoy no hay pronunciamiento oficial de un juez penal que diga que efectivamente allí se cometió un delito. Y estamos solamente en teorías con relación a un supuesto lavado de dinero, que ya voy a llegar al punto, señora jueza. Las transacciones inusuales a las que hace referencia el señor superintendente, que podrían dice, violentar el control del lavado de activos, la pérdida acumulada por 3 periodos económicos, el deterioro patrimonial de la cooperativa y el imprevisto retiro masivo de depósitos agravaron la situación, volviéndose insostenible. ¿Insostenible para quién? Pregunte a cualquiera de los socios de la cooperativa, disculpen, señora jueza, si es que hemos sido consultados. Si es que nosotros estamos en la incapacidad de sostener, de sostener esa cooperativa. Jamás hemos sido consultados, siendo 100.000 los socios de esa cooperativa. Después dice, se devuelven los depósitos el 12 de junio, con la finalidad de salvaguardar el interés de los socios. La superintendencia ha dispuesto liquidar la cooperativa. No sé a qué intereses se está refiriendo el señor superintendente o a cuáles socios se está refiriendo, señora jueza. Se devuelven los depósitos al 99% de los depositantes. Y dice la superintendencia, cerca de 106.000 ahorristas. El 1% restante de ahorristas, que son los más grandes, se les informará oportunamente el mecanismo de cobro. Están esperando el mecanismo de cobro. ¿Cómo es eso, señora jueza? La Constitución garantiza la igualdad formal y material de las personas. A unos señores ahorristas, no socios, se les va a devolver. Y salió este fin de semana la noticia de que se va a devolver hasta quienes tienen depósitos de $10.000. Una gran pregunta, señora jueza, que yo quisiera que los señores de la superintendencia me aclaren. Si existen grandes pérdidas, si el patrimonio de la cooperativa está en una crisis tal que se vuelve insostenible, ¿cómo van a devolver al 1% restante? ¿Con qué dinero van a devolver? ¿Acaso está esperando que el gobierno ponga el dinero contra lo que manda la Constitución? Porque con la experiencia de 1999, la Constitución prohíbe cualquier proceso de salvataje bancario. Estamos equivocados, señora jueza. Esto, el 12 de junio, muy rápido, en 3 días cambió de decisión el señor superintendente de Economía Popular y Solidaria. Pero el asunto, señora jueza, no es solamente eso. Hay grandes interrogantes que deben ser resueltas. Y nosotros, como dueños de la cooperativa, necesitamos y tenemos el derecho de conocer y de saber. El 4 de julio, señora jueza, el 4 de junio, perdón, el señor superintendente de Economía Popular y Solidaria presenta una denuncia al señor fiscal de la Nación, señalando que existen movimientos inusuales en las cuentas de la cooperativa. Y señala, señora jueza, en el informe que le pasa al señor fiscal, que aquellos movimientos inusuales
Le recuerdo, perdón un ratito, le recuerdo a la parte accionante que, de acuerdo al artículo 14, usted tiene un tiempo para proceder con su intervención. Las partes tienen un tiempo límite, por favor, así que tratemos de hacerlo y ocupar el tiempo que tenemos. Señora jueza. El día, aquí está, señora jueza, la estaba buscando. En la denuncia que hace el señor superintendente de Economía Popular y Solidaria al señor fiscal, señala que han encontrado movimientos inusuales durante el año 2012 y parte del 2013 por 31 millones de dólares. Perfecto. Señala el señor superintendente de Economía Popular y Solidaria que esos 31 millones de dólares superan a los depósitos a la vista y señala que los depósitos a la vista de la cooperativa son 29 millones de dólares. Y al renglón seguido dice, los depósitos a plazo fijo son 60 millones de dólares. Estamos hablando de 100 millones de dólares, señora jueza. ¿De dónde salen esos números? ¿De dónde salen esas cifras? Ahí está hablando de depósitos monetarios que tiene la cooperativa. Estamos hablando de 100 millones de dólares. Los depósitos a plazo a los que hace referencia el señor superintendente de Economía Popular y Solidaria, en su gran mayoría, señora jueza, son de personas de la tercera edad. En su gran mayoría son de personas de la tercera edad que, confiando en el modelo económico del holding social, han apoyado con todo su esfuerzo el desarrollo de ese negocio. Lo curioso de todo esto, señora jueza, es que se coge y se pone preso a 4 personas de la cooperativa, acusándoles de lavado de dinero. Y se levanta contra ellos la indagación fiscal y hoy en proceso de instrucción. En esos 4 días, desde que el señor superintendente de Economía Popular y Solidaria hace la denuncia, hasta cuando se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de quienes fueron capturados, pasan, señora jueza, 4 días. En esos 4 días, ¿qué es lo que sucede en Copera? ¿Qué sucede en Copera? Pues simple y llanamente que, en base a la petición del señor fiscal que lleva lleva adelante el caso en Copera, solamente se pide la detención de los funcionarios de Copera. Y se anuncia a grandes voces que fueron detenidos por el lavado de dinero en Copera. ¿Qué esperaban? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que se iba a esperar? Que reaccione la gente que tiene sus depósitos en Copera. Hubo una avalancha. Hubo una avalancha que dice la superintendencia que fue el detonante para cerrarle a Copera, porque hubo un retiro de 4 millones de dólares. Señora jueza, en este caso hicieron números muy rápidos, demasiadamente rápidos. Más aún, señora jueza, en esa audiencia de formulación de cargos que se lleva a cabo el 8 de junio, se piden medidas cautelares, las personales contra los que están presos y las reales contra los supuestos delincuentes. ¿Cuáles son los delincuentes, señora jueza? De acuerdo a la denuncia que hace la superintendencia, los que depositaron 31 millones de dólares. Pero resulta curioso, señora jueza, que hasta el día de hoy la Fiscalía ha pedido medidas cautelares contra los supuestos depositantes de moneda, de dineros mal habidos. Hasta el día de hoy, señora jueza, en la Fiscalía de la SUAY hay un pedido por parte de la Fiscalía a un juez que ordene la detención de los maleantes. Esto extraña, es demasiadamente extraño, señora jueza. Algo más hay atrás de esto. Son 9 las compañías que hacen los depósitos, de acuerdo a la información que reposa en la Fiscalía. De esas 9 compañías, señora jueza, 4 tienen al mismo representante legal. 5 son otras personas.
Una de esas personas es otra compañía, yéndose contra el derecho público ecuatoriano, porque así lo establece la ley de compañías. Una de esas compañías nombra gerente de esa compañía a otra compañía. Y aún así, la superintendencia de compañías aprueba el nombramiento. Y hasta el día de hoy, señora jueza, no tenemos ni indagación ni instrucción fiscal contra los delincuentes. Lo cual nos llama enormemente la atención, señora jueza. Por último, quisiera que se digne usted, señora jueza, para agotar ya mi tiempo, todos los recortes de los periódicos de los últimos acontecimientos relacionados con las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En conclusión, señora jueza, todos estos hechos y todos estos elementos, la información, la oscuridad con que se están manejando los asuntos alrededor de estas cooperativas, violentan gravemente el derecho que tenemos los ciudadanos de estar debidamente informados, violentan gravemente el derecho a la propiedad con que la Constitución nos asegura para poder hacer una inversión en un sector social de la economía. Se manda a agregar a los autos todas las copias simples que ha presentado la parte accionante. Se le concede a la parte accionada la posibilidad de que pueda se violenta, señora. Y que me regresen los documentos en donde están firmando los otros socios que están presentando el escrito, por favor. Perdón, ¿podría agregar mi nombre? Fue tan rápido que no pude hacer mi nombre. Sí, por supuesto. Si la señora jueza me permite. Claro. Perdón. Señora jueza, estaba señalando que todos estos hechos, esta desinformación, esta oscuridad con que se ha manejado el asunto relacionado con Coopera, la ocultación de información, la información ambigua, el abuso del ejercicio del poder, porque eso también más, señora juez, y con esto termino. En febrero, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emite un reglamento de cómo intervenir, liquidar y disolver las cooperativas. No hay intervención, no hay informe sobre la intervención, no hay... Un minuto más. No hay, señora jueza, ningún reporte hacia los administradores de la cooperativa pidiéndoles y dándoles el plazo para que regulen cualquier inconformidad con que se hayan topado los auditores de la superintendencia, y de pronto tenemos la decisión de disolución. Ni ellos cumplen el reglamento, señora jueza. Eso constituye un abuso del poder, constituye una violación del derecho al debido proceso, constituye una violación a la seguridad jurídica, señora jueza. En consecuencia, a quien represento yo y a todos los amigos de la Corte, le pedimos encarecidamente que legisle en bien de la justicia y de la claridad de procedimientos por parte del sector público y suspenda hasta que se aclaren todos los hechos que se pide en nuestra petición con la información que se ha requerido a la superintendencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se le concede inmediatamente la palabra a la parte accionada. Venga, los documentos que le chequearon. Proceda, doctora. Doctor, al micrófono, por favor. Muchas gracias, señora juez, señor secretario, señor abogado de la parte accionante, señora delegada de la Procuraduría, la doctora Elena Nájera Moreira, intendenta jurídica delegada del señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria, personas de aquí presentes.
El señor Superintendente de Economía Popular y Solidario ha sido notificado con un pedido de medida cautelar en razón de que supuestamente se ha violado derechos constitucionales y legales y que, de acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, la Constitución de Montecristi, podría, pues, el señor juez constitucional suspender, ¿sí?, con una medida cautelar de carácter constitucional esta disposición que viene emanada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la liquidación de la cooperativa Coopera. La parte accionante se ha referido, señora jueza, en el sentido de que la Constitución de Montecristi hace referencia a derechos constitucionales y fundamentales. La misma carta lo manifiesta textualmente de que ningún principio, ningún derecho constitucional es uno más que otro. Todos son iguales, equitativos. En la misma Constitución podremos encontrar de que los intereses generales, los intereses de la gran mayoría no pueden estar sobre los intereses de personas particulares. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha actuado, señora jueza, conforme lo establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. Es decir, existe fundamento legal para actuar como un ente de control y existen todas las disposiciones legales para que la Superintendencia de Economía Popular, en legal y debida forma, respetando todo el debido proceso, proceda a actuar con una liquidación que se da por hechos que son conocidos ya a nivel público y que estos temas han recaído en la Fiscalía. Pero no es verdad, como lo dice el abogado de la otra parte, de que el señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria ha actuado en forma oscura. Es gravísimo que en esta audiencia se tope estos términos. Otro término que utilizó la otra parte es que algo más hay atrás de esto. Debemos ser respetuosos. El derecho es muy importante entenderlo desde dos puntos de vista. Existe un derecho particular del ser humano, como un derecho fundamental que es la vida, a respetar la vida de cada individuo, y también el respeto a las demás personas, de respetar la vida de las otras personas. Y no se puede venir acá a una audiencia que técnicamente se tiene que tratar el tema específico y se debe de justificar en legal y debida forma, con documentos, con pruebas, cuáles son los hechos fácticos que podría dar sustento para que el juez constitucional lo acepte o lo niegue. Aquí se ha venido a exponer sobre temas eminentemente penales, eminentemente de responsabilidad, que no es el caso. Los temas eminentemente penales se tratarán con los jueces y fiscales que tienen el conocimiento de la causa. Y por principio de inocencia, todas las personas, todas las autoridades, los jueces penales, debemos respetar eso. Y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como ente regulador, ha sido muy respetuoso. En esta audiencia también se ha exhibido, o más bien consta del proceso, un listado de personas, de socios que están firmando en el documento, la cual en derecho sabemos los juristas, de que para que constituyan pruebas legalmente deben ser reconocidas ante autoridad competente. Se ha dicho también de un gran número de socios, de más de 100.000 socios. Ahí va
la cuestión de la ponderación, señora juez. Respetable la comparecencia de las personas que están aquí en el auditorio, pero también se debe respetar también el derecho de las otras personas. Estamos enmarcados dentro de la norma de la ley orgánica que le enuncié anteriormente, en donde existen los fundamentos necesarios para ir por un procedimiento legal. Y una auditoría obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana, señora juez. Las auditorías llevan un proceso para poder establecer supuestas responsabilidades o supuestas anomalías en algo. Pero eso no es el tema. Eso no es el tema. Me ha obligado a la otra parte a topar esos temas. Quisiera puntualizar sobre el tema que se está tratando el día de hoy, sobre el pedido de medida cautelar. El 87. Con su venia, señora juez. En esta audiencia se debe venir a tratar puntualmente lo que es en derecho. No a ofender a nadie y no argumentar temas penales que tampoco debe tratarse. Y lo voy a dar lectura. El artículo 87 que se refiere a esta audiencia eminentemente técnica dice, el 87, se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derecho con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. La pregunta es, señora juez, la parte que ha presentado y ha solicitado la medida cautelar no ha justificado, o mejor dicho, le hacemos la pregunta, ¿qué se puede evitar? ¿Qué se puede cesar? Si se está haciendo un trámite legal de forma pública, y como lo dijo la otra parte, existe en la página web de la cooperativa Coopera, existe un procedimiento de los cuales se va o se está entregando los dineros en forma cronológica, sí, por circunstancias, que no lo ha provocado la superintendencia, sino que la ley mismo le obliga y le exige a que proceda con respecto a sus obligaciones. Quiero también, señora jueza, que con su venia me permita leer el artículo 178 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, porque es muy fundamental saber cuál es la competencia del señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria y que sepa públicamente de que existe una norma jurídica. Referente a la responsabilidad, la ley en el 178 lo dice. ¿Quiénes son responsables? Dicen los directores, gerentes, administradores, interventores, liquidadores, auditores, funcionarios, empleados de las organizaciones que contravengan las disposiciones de las leyes reglamentarias o regulaciones o que intencionalmente por actos u omisiones causen perjuicio a la entidad o a terceros, incurrirán en responsabilidad administrativa, civil o penal por los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Es decir, existe norma expresa, señor juez. Ese es el tema aquí. Por esta exposición que hago, señora jueza, y por los documentos que por el principio de contradicción lo hemos revisado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con su superintendente, que es el ingeniero Hugo Jacome, y nosotros como abogados jurídicos de esta intendencia, pues podemos ver que en ningún momento los peticionarios han justificado en legal y debida forma la violación de un supuesto derecho constitucional. Es decir, no existe ninguna vulneración
al trabajo, no han prohibido probar a la salud, no sabemos, a la vida, no sabemos. Por estos argumentos, solicito, señora juez, que se le niegue el pedido de medida cautelar pedida por los accionantes. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención. Gracias, señora jueza constitucional. Yo soy la intendenta de procesos jurídicos, comparezco a usted con la delegación que yo tengo para asistir como patrocinadora del señor superintendente de Economía Popular y Solidaria, documento que le entrego, una copia debidamente certificada. Segundo, quiero hacer referencia a varias contradicciones en las que se intenta inducir al engaño y al error a la autoridad, toda vez que en el documento presentado en que se solicita la medida cautelar se señala en la parte correspondiente a los hechos, dice que desde que la SEPS anunció la disolución y liquidación de Coopera el pasado 8 de junio hemos venido solicitando a los funcionarios, cuando quiero, en copia debidamente certificada, indicar, y le voy a entregar una copia válida, se inicia y se da la disolución y el proceso de liquidación de la cooperativa Coopera con fecha 12 de junio. Le hago entrega en el derecho de contradicción, copias debidamente certificadas. Insistiendo aún más, señalan también que después de que el fiscal el 6 de junio le señala que hay funcionarios que tienen que ver y que se ha procedido a abrir una indagación contra 4 de ellos, al siguiente día se decide cerrar Coopera. Esto fue el 6 de junio en la que se da este allanamiento. Al siguiente día sería 7 de junio y sin embargo tenemos que la disolución y liquidación es con fecha 12 de junio. Todo esto con tratar de distraer el tema principal. Señora jueza, bien lo dice el señor abogado, que son dueños de la cooperativa. Y el dueño de la cooperativa tiene que cuidar de sus intereses. Tienen que estar pendientes qué sucede sobre esos dineros que depositan ahí. Porque son socios como dueños. Y uno tiene que cuidar sus intereses y no lo han hecho. Por lo tanto, también son corresponsables del tema. Y tienen toda la libertad de presentar. Si es que, perdón un momentito, si es que se hace aquí bulla y no se respeta las intervenciones, tendré que pedir que desalojen la sala, con todo el respeto que ustedes se merecen. Así que de la manera más comedida les pido que por favor dejen que esta audiencia se lleve con la altura que todos nos merecemos. Gracias, señora jueza. Ellos están en todo el derecho de iniciar las acciones penales, legales respectivas, contra los directivos, contra los consejos, que de una u otra forma ellos eligieron a través de sus representantes en las asambleas. Entonces, tienen toda la libertad y sin embargo tampoco lo han hecho. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria fue constituida como un órgano de control y de supervisión y lo que ha hecho es ejercer esa función de control y supervisión. Está armada de funcionarios de alta calidad y de alta calibre y nada oscuro tenemos atrás de nosotros. Nos ha llevado a nosotros a entrar en este momento. No es para nosotros un gusto ir a disolver una cooperativa y entrar en un proceso de liquidación. Nosotros tenemos una resolución de la Junta de Regulación en la que nos determina que cuando las cooperativas no tienen el seguro de depósitos, tenemos nosotros que se puede devolver el liquidador hasta el 99% del número total de depositantes. En el proceso de liquidación se tiene que ver qué son los activos que tiene una cooperativa, cuáles son los pasivos que tiene una cooperativa. Por lo tanto, eso está en manos del liquidador, en el que está levantando una información, pero sin embargo se ha cubierto a un universo grande, que es del 99% de cooperativas, de socios o depositantes. Y esto ha sido históricamente. ¿A quiénes se devuelve cuando han habido este tipo de situaciones? A la mayoría, a los pequeños ahorristas. Y a nosotros la disposición nos señala, la Junta de Regulación, que es un órgano colegiado,
nos dispone a nosotros que hasta el 99% devolvamos. Y el 1% tiene que estar todavía, está en un proceso de liquidación la cooperativa. Se tienen que levantar activos, se tienen que levantar todos los patrimonios que tiene la cooperativa, transparentar las cuentas. Y sin embargo nosotros hemos hecho una auditoría integral porque la responsabilidad nos lleva a no hacer cosas a la ligera. Y no es que salimos a decir, a despertar aquí un sueño o una ilusión, a decir las verdades y las realidades. Esta auditoría integral no se la hace de la noche a la mañana, como lo dice el abogado que me antecedió en la palabra. Nosotros tenemos todos los documentos en los que en algún momento determinado se prueban cómo esta cooperativa ha sido mal llevada. Y ustedes tienen todo el derecho de realizar las acciones, porque ustedes son los dueños, ustedes son partes de este proceso. La superintendencia es un organismo de control y de supervisión. Hace su función en base a la ley. La Constitución le ordena a que precautele ciertos intereses, pero no es responsabilidad de la superintendencia cuidar. Es más vale de la superintendencia cuidar la mayoría, el bien común sobre un número. Es el 99%, la mayoría, a la que se le está devolviendo de forma ordenada y en forma cronogrametral. Le entrego también este documento, que es una copia simple, en el que la Junta de Regulación nos dispone, señora jueza de Garantías Constitucional, cómo se deben entregar dichos dineros. No quiero abundar y quiero ser muy respetuosa del tiempo y respetuosa también de los términos con los que nos dirigimos. Podemos entender la situación de los señores socios, pero nosotros actuamos pegados a la ley y en derecho público se hace lo que la ley nos dice, lo que está escrito, señora jueza. Me reservo el derecho a la réplica como lo manda la ley. Gracias. Gracias. Tal vez, doctora. Punto de orden, señora jueza. Estamos con la intervención de la parte accionada. Desde el momento son ellos y luego usted tendrá el derecho a la réplica, doctor. Lo que quería decirle, señora jueza, es que entre los tres tienen que consumir el tiempo que Desde luego, estoy con el control. Pierda cuidado, doctor. Gracias, señora jueza, por concederme la palabra. Por supuesto. Señores abogados, accionantes, señores representantes de la institución recurrida, acudo a la presente diligencia en representación del doctor Mario Cárdenas Ordóñez, director regional de la Procuraduría General del Estado, encargado efectivamente por haber sido notificada legalmente para concurrir a la diligencia de garantías jurisdiccionales de medida cautelar. Señora juez, he escuchado con atención la intervención del señor abogado de los accionantes y al respecto debo indicar lo siguiente. Efectivamente, la norma constitucional vigente desde el 2008, 20 de octubre, efectivamente, como bien hizo alusión el doctor abogado de las accionantes, regula una garantía jurisdiccional o una garantía constitucional que es la de la medida cautelar. Herramienta constitucional nueva, vigente, efectivizando ya el neoconstitucionalismo que ha optado el Estado ecuatoriano desde dicha Constitución, en la cual efectivamente se protegen los derechos constitucionales que puedan vulnerarse o puedan ser vulnerados o son vulnerados de los ciudadanos. Me refiero, señora jueza, exclusivamente a la medida cautelar propuesta en vuestra judicatura. La Constitución, en su artículo 87, con claridad nos indica que esta medida cautelar puede proponerse conjunta o independientemente de una acción de protección, para cuando se plantea esta medida cautelar con la finalidad de evitar o cesar un daño inminente que han sido o puede ser vulnerado los derechos constitucionales de los ciudadanos. Se demuestra, señora juez, como quien me antecedió en la palabra,
explicó con claridad que los derechos constitucionales, como hace alusión la medida cautelar, al decir el derecho a la propiedad ha sido vulnerado, no es así, señora juez. Parte, en primer lugar, con el respeto que los señores accionantes y quienes lo acompañan tienen, debo indicar que dicho derecho a la propiedad no es vulnerado. ¿Por qué? Muy hábilmente se quiere hacer notar entre líneas y no se dice que a lo mejor el dinero ha sido confiscado. No es así, señora juez. No ha sido confiscado el dinero de Coopera. Simple y llanamente, efectivamente, cumpliendo el principio de legalidad o competencia positiva establecido en el artículo 226 de la norma constitucional, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a disolver dicha cooperativa, efectivamente sustentado en la normativa legal vigente, conforme ya indicó la doctora. Efectivamente, una de las razones por la que fue disuelta la cooperativa es por no haber tenido el seguro sobre los valores depositados, que eso decide ya la Junta. Señora juez, digo esto puesto que no se puede decir que se afecta al patrimonio por lo indicado. Existe ya un cronograma de devolución, como bien indica tantas veces el abogado de los accionantes, que se le devolverá el 99% a los depositantes que tengan, como bien dice la resolución, que tengan hasta $10,000, y el 1%, que son los mayores ahorristas, se les establecerá un cronograma para su devolución. Por lo tanto, señora juez, no existe quebrantamiento al derecho de la igualdad de los depositantes, como se quiere hacer notar. Es, señora juez, preciso indicar que el trato diferenciado no es discriminatorio porque no existe aquí claramente una justificación razonable. ¿Cuál es la justificación razonable en la que no se puede decir que existe un derecho de igualdad vulnerado? Efectivamente, la justificación razonable para que este trato diferenciado tenga valor es precautelar un bien común sobre un interés particular, sin que esto quiera decir que no se va a devolver el dinero a los señores hoy aquí presentes, que representarán el 1% de los ahorristas de Coopera. La razonabilidad efectivamente se encuentra sustentada en el depósito. La razonabilidad de el devolver el depósito a las personas que tengan hasta $10,000, que son los ahorristas que han depositado sus ahorros en menor cantidad, se les devolverá primero, y los que tienen depósitos mayores de $10,000, existe un cronograma establecido que se devolverá luego de que se devuelve el 99% de los ahorros. Nótese, señora juez, la razonabilidad da lugar a que el tratamiento diferenciado no incurra en la violación o un quebrantamiento del derecho de la igualdad consagrado en la norma constitucional. Efectivamente, señora juez, usted hoy investida de jueza constitucional, conocedora de la materia jurídica constitucional, se dice aquí que no existe o no se les ha dado la información de la nómina o cómo se va a devolver. Sin embargo, la nómina y el cronograma de la forma de la devolución está a cargo del liquidador, si mal no me equivoco. Por lo tanto, en la presente acción, señora juez, existe falta de legítimo contradictor. El llamado a contradecir también es el liquidador, no únicamente el superintendente de Economía Social, Popular y Social. ¿Por qué digo esto, señora juez? Porque el liquidador es el llamado a decir, esta es la nómina, y también está publicada la nómina y cómo se va a devolver los ahorros al 99% de aportantes
en la cooperativa y el otro 1% restante. Señora juez, algunas observaciones me ha llamado la atención al leer con total atención la acción planteada. Cuando dice que en un acto radicalmente arbitrario, en su segunda foja, tercer párrafo, en un acto radicalmente arbitrario dice la SEP que el 1% restante, que son los grandes depositantes, se les informará oportunamente en el mecanismo de cobro. Efectivamente, esto es lo que yo digo. Legítimo contradictor es quien falta en esta diligencia. Sin embargo, lo arbitrario, lo justo o lo injusto no es materia de resolución constitucional. Lo arbitrario, lo justo o lo injusto, efectivamente son asuntos de legalidad que pueden ser tratados en otra vía. Ahora bien, señora juez, basándome expresamente en el petitorio o la petición de los señores accionantes, se dice que la superintendencia y pide a vuestra autoridad que con acierto ha llamado a la audiencia con la finalidad de que las dos partes sean oídas y usted pueda resolver, porque la ley a usted le facultaba dar o no. Con todo el respeto, le doy un minuto más, doctor. Gracias, doctora. Facultaba dar o no la medida cautelar inmediatamente. Con acierto digo que sí ha sido llamado a esta audiencia las partes. Señora juez, en el petitorio 1 y 2 de la medida cautelar, dice: presente en este juzgado constitucional los estados financieros de Coopera al 31 de diciembre del 2012 al 8 de junio del 2013. El segundo punto, informe en este juzgado constitucional sobre si hubo o no alteración de los estados financieros Coopera cortados al 31 de diciembre del 2010, 2011 y 2012. Presente en este juzgado constitucional el cronograma y forma de pago de los acreedores de Coopera. Como indiqué a usted, falta de legítimo contradictor, quien tiene que presentar el cronograma sería el liquidador. A más de que este petitorio no es materia de medida cautelar, debería haberse propuesto otras garantías jurisdiccionales constantes tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tales como el acceso a la información pública o el habeas data. Hasta aquí mi intervención, doctora, sin antes indicarle que lo solicito sea rechazada dicha medida cautelar y los accionantes queden en su derecho de plantear mediante la vía ordinaria o cual crean asistidos otra acción. Gracias. Gracias, doctora. Se le concede el derecho a la réplica. Gracias, señora juez. En realidad es sorprendente, señora juez, y sorprende cada vez más la forma en que los funcionarios públicos nos están tratando a los ciudadanos de a pie. Permítame hacer una apología a la resolución que nos acaba de entregar la señora doctora. Esta resolución en la que dice que se les dispone que tiene que devolverse al 99% de los depositantes, fue emitida el 27 de junio del 2013, señora jueza, 15 días después de que se hace el anuncio que así va a proceder la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Doctora, por favor. 27 de junio, esta resolución, señora jueza, es cosa de inconstitucionalidad por todos los lados que se le pueda ver. Regulación sobre prelación de créditos para el pago de pasivos en caso de liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito, emitida el 27 de junio, con dedicatoria, señora jueza. Discúlpeme, aquí no somos ingenuos, doctorita, discúlpeme. ¿Qué le pasa a la Junta esta de regulación? Remítase a dirigirse, doctor, respetándose las partes, por favor. Es el fragor de la ley, señora jueza. Sí, pero Dame tenemos que respetar. el 27 días del mes de junio del 2012. Si me permite, yo le puedo, en los documentos que le apunté, si me permite, señora jueza, le voy a demostrar cuándo fue que se resolvió hacer eso. No esperaron siquiera que la Junta, a la que hace referencia la doctora, se proceda a devolver el 99%.
Sin embargo, de aquello vale la pena, señora jueza, que manifieste lo siguiente con relación a lo que acaban de decir los señores abogados. Primer punto, señora jueza. Insisto, actualmente, desde el 2008, estamos viviendo un Estado constitucional de derechos y justicia. Los derechos y la justicia, señora jueza, tienen que entenderse en su verdadera acepción. ¿Cuáles son los derechos? Uno de ellos, el primordial, la no discriminación, la igualdad entre las personas, igualdad formal y material. Eso dice la Constitución. No discriminación. No discriminación de ninguna forma. Y señala taxativamente igualdad formal y material. Esta resolución que acaba de darnos a conocer recién el día de hoy la señora doctora de la superintendencia es hecha con dedicatoria, señora jueza, discúlpeme que le diga eso. 27, discúlpeme, señor doctor, es 27 de junio. 27 de junio, es 15 días después de que se resuelve la disolución. Estoy buscándole exactamente el documento para que usted, señora jueza, pueda apreciar que lo que estoy diciendo se apega estrictamente al derecho. Aparece en uno de los diarios, locales la información dada por el señor liquidador de Coopera de que procederá a la cancelación al 99% de los acreedores. Que así fuera, señora jueza, ¿verdad lo que está diciendo? Aquí tiene, señora jueza, este formulario empezó a circular hace 15 días, estaba pegado en todas las oficinas de Coopera. La apariencia del buen derecho, como nos dice Chovenda, señora jueza, es un hecho que se ha vuelto ya insólito en las actuales condiciones de nuestra Constitución. En los organismos públicos, haciendo uso de las facultades que se contemplan en la Constitución, que se contemplan en las leyes orgánicas, emiten resoluciones y procedimientos que deben cumplirse y deben llevarse a cabo. Pero eso no quiere decir que sean legales. La legalidad, señora jueza, tiene que ajustarse a los términos de la Constitución. Esa resolución que nos acaba de inteligenciar la señora doctora adolece por todos los lados de una inconstitucionalidad de fondo, porque es con dedicatoria. Se emite el 27 de junio, luego de que se resuelve la resolución por parte del señor superintendente de Economía Popular y Solidaria. No puede ser usada ni retroactivamente, señora jueza, por el principio tácito de que las leyes se promulgan para el futuro, no para atrás. Por otro lado, señora jueza, la señora abogada de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria nos ha dicho que los socios somos los culpables de los desmanes que supuestamente se han incurrido en Coopera y que estamos en la capacidad de ejercer los derechos que nos corresponden. Se equivoca la señora doctora, la señora jueza, con todo el respeto. Ellos son autoridad pública y es deber de la autoridad pública denunciar a los organismos competentes de irregularidades que se cometen cuando existen delitos que atentan contra la fe pública, como el caso de la alteración de los balances. Y de no hacerlo, serían encubridores. Y de no hacerlo, por la omisión en que están cayendo, también tendrían su parte. Es cierto que las cooperativas se regulan a través de sus representantes a las diferentes juntas. Yo pregunto, señora jueza, los consejos de administración, el consejo de vigilancia, los 18 miembros que integran estos consejos,
¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no están ellos involucrados en todo este proceso? ¿Cuándo la superintendencia les comunicó a ellos para que a través de los delegados correspondientes se nos haga conocer de las deficiencias que causa la cooperativa para ver si es posible subsanar lo que ellos llaman insalvable? Jamás se hizo eso, señora jueza. La Junta de Regulación, la señora doctora nos ha dicho, y con toda propiedad, una auditoría toma tiempo. Claro que toma tiempo. Y si es que es una auditoría responsable, tiene que hacerse a cabalidad, al fondo, para encontrar cualquier irregularidad que se haya cometido, si es que existen irregularidades. Pero en 3 días cambia de decisión la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, señora jueza, el 9 de junio. Nos dice mediante un boletín: la cooperativa está funcionando normalmente, están a cargo los consejos de administración y vigilancia y el gerente encargado. ¿Por qué el gerente encargado? Porque el titular está preso. Y 2 días después nos dice: les liquidamos porque hay inconsistencias en los balances. Son tan profundas las inconsistencias que afectan el patrimonio. Yo quisiera saber, señora jueza, solamente a cuánto asciende la afección al patrimonio. Hasta ahora no podemos saber. Y nos dice la doctora, porque hay que hacer una auditoría. Entonces, ¿cómo toman una decisión de liquidar una institución si no tienen a cabalidad y con certeza el daño que se le ha infligido al patrimonio de esa cooperativa? Por último, señora jueza, ahora nos trae a colación un nuevo punto. Y nos dice la señora doctora representante del señor procurador que el motivo por el cual se ha intervenido a la cooperativa es porque no tiene seguros de depósito. Es un nuevo ingrediente. Jamás hemos escuchado hasta el día de hoy que ese ha sido el motivo de la intervención a la cooperativa. El 17 de marzo, señora jueza, cosa entre los documentos que le entregué, la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con fecha 15 de marzo para que Coopera, habiendo ajustado sus estatutos, pueda operar. 15 de marzo, señora jueza. O sea, el 15 de marzo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aceptó los nuevos estatutos de la cooperativa. Y solamente tuvieron que pasar 3 meses para que nos diga que ha habido un hueco financiero que es insalvable. No, señora jueza. Con todo el respeto de los señores abogados representantes de la función pública acá, no es admisible eso, porque se están atentando claros derechos constitucionales. Primer derecho afectado, señora jueza, que no tengo que enumerarlos porque todos son de igual categoría, son inalienables, son iguales. Afectado uno, se afectan absolutamente todos. El derecho a la libertad, que incluye el derecho a ser respetado en igual forma en todos los ámbitos del sector público y del sector privado, sin discrimen, libertad material, libertad formal para todos. Esa resolución, señora jueza, será impugnada en su debida oportunidad por inconstitucional. Y está en su conocimiento también, señora jueza. No podemos dejar pasar, adornado de buen derecho, arbitrariedades del sector público. Porque caeríamos, discúlpenme, señores abogados, caeríamos en lo que sucedió antes del 2008. Hoy estamos viviendo un Estado constitucional de derechos y justicia, señora jueza, en donde los derechos ciudadanos prevalecen sobre todas las leyes, sobre todas las normas. El órgano público tiene toda la capacidad, no hemos objetado la legitimidad que tiene el superintendente para emitir las decisiones que desean, o la Junta Reguladora, pero tienen que hacerlo en el marco de la Constitución, sobre todo, señora jueza. No queremos tocar el tema de la ley orgánica de Economía Popular y Solidaria, que es otro tema también. Desde los artículos 62 hasta el 78. Le queda un minuto, doctor. Desde los artículos 66
76 hasta el 78 se dice claramente cómo tiene que ser el proceso de liquidación de una cooperativa. No es el arbitrio. ¿Dónde está el informe del interventor, señora juez? ¿Dónde está la petición o la propuesta a los consejos de administración y vigilancia para que subsanen las potenciales irregularidades? No ha habido tal cosa, señora jueza. Se ha violentado completamente el mismo reglamento emitido por la superintendencia, en donde se establece cómo tiene que liquidarse, disolverse y liquidarse una cooperativa. Eso, señora jueza, es contrario a la seguridad jurídica. Eso, señora jueza, es contrario al debido proceso. Eso, señora jueza, es contrario a todos los derechos de libertad de que hoy, afortunadamente, en este país gozamos todos los ecuatorianos y también los ciudadanos extranjeros. Gracias, señora. Gracias, doctor. Antes de conceder la palabra a la parte accionada, le voy a consultar a usted. ¿Se encuentran aquí las 3 personas que presentaron esta medida cautelar? Sí. Señora Susana Valareso, señor Peter Isali. Que conste que están. Está Peter, está la señora Sali y la señora Susana Valareso. Gracias. Gracias, doctor. Se le concede inmediatamente la palabra a la parte accionada para que proceda. Muchas gracias, señora juez. Nada más de que hacer notar en esta audiencia oral pública y contradictoria de que la otra parte efectivamente no ha podido demostrar su solicitud de medidas cautelares, que es en su parte pertinente, dice la suspensión inmediata del proceso de disolución y liquidación de la cooperativa Coopera. Se ha dedicado la otra parte a emitir epítetos como que existe algo más detrás de esto, que es algo oscuro, que la resolución emitida por el señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria, El micrófono, por favor. se lo ha hecho con dedicatoria. Estos epítetos, señora jueza, va fuera del contexto de esta diligencia, va fuera del contexto de lo que en esta diligencia debería haberse demostrado y no lo han hecho. Es gravísimo estas palabras, esos términos que en forma pública y que obviamente se encuentra grabada aquí en esta audiencia, haber utilizado por parte de la defensa. Y se ha mencionado uno de los derechos vulnerados. Es así como dice la defensa. Efectivamente, la Constitución de Montecristi equipara, todos los derechos son iguales, pero hace referencia a uno de los derechos. Al derecho a la libertad. Más o menos confundiendo como que aquí se está tratando de resolver sobre la detención de una persona, más o menos así. Aquí se ha confundido entre una audiencia de solicitud de medida cautelar con una audiencia de juzgamiento, una audiencia de formulación de cargos que es de carácter eminentemente penal. No ha habido una demostración técnica, jurídica en esta audiencia que le dé sustento al juez constitucional, al juez garantista de que efectivamente es necesario dictar esta medida cautelar. No lo han podido hacer. En tal virtud, reitero, señora jueza, en que se le niegue la petición de medida cautelar solicitada por los accionantes en el nivel pues, de su pedido. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Con su venia, señora jueza, en la parte en que ha intervenido la parte accionante, nada ha aportado en esta segunda réplica, simplemente se ha limitado a dar un discurso en que nada aporta al momento en que estamos viviendo.
En ese sentido, cuando se carece de fundamento legal y constitucional, nos dedicamos a vejar, a insultar, cosa que nosotros jamás lo vamos a hacer. Como él critica a funcionarios públicos, siempre manejamos con ética y con respeto hacia las personas y respetando el derecho que tienen las partes. Sin embargo, señora jueza, yo sí quiero solicitar, en respecto, con su venia, el artículo 23, en su párrafo final, dice: en caso que los peticionarios o los abogados o abogadas presenten solicitudes o peticiones de medidas cautelares de mala fe, desnaturalicen los objetivos de las acciones o medidas o con ánimo de causar daño, responderán civil o penalmente sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a las juezas o jueces por el Código Orgánico de la Función Judicial y de las sanciones que puedan imponer las direcciones regionales respectivas del Consejo de la Judicatura. Solicito eso. Y aparte de eso, solicito que se niegue por ilegal, por improcedente y por no ser del caso la medida cautelar que están solicitando. No sé si la doctora... Hasta aquí mi intervención, doctora. Gracias, señora jueza. Gracias por concederme nuevamente el uso de la palabra. 3 situaciones puntuales en este momento. Efectivamente, se ha hablado de que los funcionarios públicos, o se quiere hacer notar, de que se tienen un trato diferenciado, especial o grotesco, o que contravienen derechos y normas legales y constitucionales en relación con los funcionarios, en relación con los ciudadanos, al decir del abogado los accionantes, ciudadanos de pie. Creo que es evidente en la presente audiencia, con la altitud que los funcionarios públicos recurridos a esta diligencia hemos actuado. Hemos litigado constitucional y legalmente en forma apropiada y haciendo efectivo los cánones establecidos de respeto, consideración a la sala. Ahora bien, señora jueza, se ha dicho o se trata de hacer ver a usted que la prueba otorgada o la resolución que tanto hacen mención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es inconstitucional. Llama la atención, señora jueza, que se diga que es inconstitucional cuando esto no ha sido declarado así por la Corte Constitucional, quien es el organismo competente en asuntos constitucionales, el máximo organismo de interpretación constitucional, conforme al artículo 436 de la Constitución, específicamente en el numeral 4. ¿Quiénes son los llamados a decir si una norma de carácter general, un acto administrativo, normativo de carácter general o no, es inconstitucional? Señora jueza, efectivamente, como dije en mi primera intervención, respetuosa de los derechos de los depositantes, quien como más y como representante de la Procuraduría, esta acción no tiene asidero legal en vía constitucional. Las acciones que se tenían que proponer son otras que establece la misma Constitución o la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se ha hecho referencia también, en el punto 3, que existen los derechos que todos son iguales. Efectivamente, todos los derechos que están garantizados en la Constitución tienen el mismo valor. Sin embargo, señora juez, cuando estos derechos se encuentran enfrentados o colusionan entre sí, existen determinadas fórmulas o de interpretación que la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece para que el juez o jueza investida en materia constitucional pueda observar el principio de proporcionalidad, el principio de progresividad, entre otros. Tan es así que hay la famosa fórmula de Robert Alexis, en la cual habla del principio de proporcionalidad cuando justamente se encuentran colusionados derechos en igual de condiciones o constitucionales, pero siempre existe un derecho que va a sobrepasar o va a resaltar sobre el otro, el cual tiene que ser protegido. Efectivamente, nótese, señora juez, que hay un derecho fundamental, que es el bien común sobre el particular,
consagrado en el artículo 87, numeral 7, perdón, 82, numeral 7 de la norma constitucional. Una vez más, señora jueza, solicito se deniegue la medida cautelar solicitada en vuestra judicatura y a la vez pido en este momento se me concede el término de 3 días para ratificar mi intervención. Se le concede, doctora. ¿Qué tiempo ustedes tienen, por favor, para ratificar la intervención, doctora? 5 días, por favor. 5 días. Sí, por el señor director. Se les concede 3 días a la Procuraduría y 5 a la Superintendencia. Gracias. En este momento, conforme a la norma constitucional, si es que alguna de las personas que están aquí presentes y que de hecho han firmado esta acción propuesta, desea intervenir, se le puede conceder el derecho a la intervención. Su nombre, por favor. Mi nombre Gracias. es Franklin Delgado, No es accionante. soy socio de Coopera. Pero está dentro de la posibilidad. Ellos son personas que han firmado en este momento esta. Yo le puedo conceder. Gracias. Como le vuelvo a repetir, mi nombre es Franklin Delgado Muñoz. Soy uno de los socios de los 149,000, creo que estamos en Coopera. Efectivamente, al tomar esta resolución de las autoridades de disolver a Coopera, debería haber informado, como nos dice nuestro representante, nuestro abogado, consultar con todos los socios para si falla hubo en el manejo administrativo, ser declarados nulos, y ser reemplazado con otra directiva y Coopera siga andando, siga en el progreso que está facilitando 1.500 empleos aquí a nivel nacional. Coopera está facilitando también que muchos comercios sigan en su esfera de progreso, vendiendo y comprando sus productos, facilitando al campesino también, dándole clases cómo hacer sus cultivos y a la vez ellos venderle sus cultivos que ya garantizados. Al hablar de que fue intervenida en una forma tan relámpago, que fue, sí, 3 días, que yo personalmente lo vi, lo palpé, que no dejaban entrar al personal trabajando allí, porque de una forma inesperada intervinieron. No creo que de una forma democrática que lo hicieron, de una forma legal. Y después pusieron los anuncios que el señor abogado que usted, señor jueza, lo vio, en que decían que el 1 de julio, en una forma normal, iba a ser retirados los valores que los socios tenemos en esta cooperativa, dándole de esta forma no solidez para que Coopera caiga de una vez por todo sin no razón alguna, cuando estaba muy floreciente. Hace, no creo, 2 meses, Coopera hizo una inversión, no solo de $100, que pasó el $1.000.000 comprando una propiedad. Significa que Coopera sí tenía todas las miradas para respaldar a todos nosotros. Coopera tenía toda la intención de que el Ecuador tenga una forma económicamente que puedan nosotros ecuatorianos poder resolver todo lo que sea en cuanto a progreso, economía. Y lo último también, Le concedo un minuto más, por favor. que el proceso que dice que iban a devolver el 99%, señora juez, y ellos, los señores de aquí, parece que no están oyendo lo que dice el que está encargado, justamente el ingeniero Diego Aguilar, que decían, como ellos están firmándolo, dar un proceso del $10,000, la primera fase, la segunda fase, otra cantidad mayorcita y los últimos más. Yo ayer mismo, de tanto esperar,
me asistió este señor ingeniero Diego y me dijo, tan tajante, se va a dar $10.000. Los que tienen mayor de los $10.000 también le van a dar los $10.000. Y a los últimos, a ver cómo se hace. Cuando en verdad hay muchas cartas de valores que pasan los $60 millones. Dice que Coopera no tenía o no tiene dinero. ¿Dónde está ese dinero? En otra palabra, nos están engañando. Y sería una forma fija que vieran lo que se habla aquí y lo que se hace. Gracias. Muchas gracias, señora. Ya. Bueno, en este momento, después de haber escuchado a las partes, yo debo indicar que se me ha dejado a mí muy claro la situación y resuelvo inadmitir las medidas cautelares solicitadas. Por escrito presentaré yo mi resolución. Gracias. Muy bien.